Bueno, pues de lo que sí tenemos información es justo lo que les presenté. Todos los grupos europeos lo que han estado pues estudiando precisamente es esta combinación Astra y Pfizer, porque esas son las vacunas que ellos utilizan. Con las vacunas chinas, por ejemplo, estas combinaciones de virus inactivados o con otros vectores virales, en realidad no tenemos ningún dato específico. El beneficio teórico existe porque son diferentes plataformas que producen anticuerpos contra ese y al parecer esta combinación de plataformas ha causado un incremento muy importante en el nivel de anticuerpos. Pero no hay ningún estudio hasta el momento que nos demuestre que realmente es así. Entonces, en realidad, con la única que sí podríamos decir que ya hay algo de evidencia para poder decir que se puede hacer así, es primero, y en ese orden además, primero la Pfizer y después primero la de AstraZeneca y después la Pfizer. Sí, eso fue lo que ella hice. Digamos, ¿qué pasa si yo me pongo una nueva dosis después de haberme puesto AstraZeneca, Pfizer, y me voy a Estados Unidos y me pongo la dosis única de Johnson? ¿Hay algún peligro? Probablemente incremente el número de anticuerpos, pero no sabemos pues si puede haber alguna interferencia, si aumenten los efectos adversos. No lo sabemos, porque bueno, han salido algunos artículos relacionados con este efecto que les había dicho de los trombos cerebrales y los trombos abdominales. Al parecer, pudiera ser que tiene que ver también con la producción de la proteína S, que al parecer esta proteína S tiene algo que ver o tiene algún efecto en el endotelio vascular y por lo tanto puede producir estos coágulos sanguíneos, específicamente a nivel cerebral y a nivel del abdomen. Eso es algo que no sabemos, entonces tampoco podría yo en este momento pues recomendar que se pusiera una tercera dosis y de algún vector viral, porque sobre todo los vectores virales son los que están asociados a estos problemas de coágulos. Tanto la Johnson & Johnson como la vacuna de AstraZeneca han encontrado entre 1 a 2 casos por millón de este problema de coágulos. Y este problema está asociado a algo que ya habían observado antes, que son anticuerpos antifactor plaquetario 4, y esto se produce por heparina. Entonces, por eso les decía, si utilizan heparina para tratar estos pacientes, los pacientes pues, les va peor porque incrementan el problema. Entonces, a estos pacientes que tienen un tipo de problema autoinmune, lo que se tiene que hacer es darles gamma globulina. Si yo, por ejemplo, me vacuné con la CanSino en enero y quiero volverme a vacunar porque estaba yo muy angustiada, la conseguí y quisiera ponerme otra vacuna, ¿cuántos meses tendría que pasar? Pues no hay un tiempo específico porque tampoco hay estudios de eso, ¿sí? Pero el estudio de intercambiabilidad que les mostré yo, se aplicó la segunda vacuna 78 días después, o sea, 2 meses después. Esa fue la aplicación de la segunda vacuna. O sea, primero la de Astra y después la de Pfizer. En el caso de las vacunas chinas, la verdad es que no sabemos si funcione o no funcione la combinación y pues no creo que estén haciendo ahorita estudios de intercambiabilidad con vacunas chinas. No sé si los chinos probablemente lo estén haciendo, pero los europeos, por lo menos como ellos no la tienen autorizada, ellos no están haciendo ningún tipo de estudio, ni los americanos ni los europeos, sobre intercambiabilidad con vacunas chinas. Entonces, en este momento, yo en lo personal no podría recomendar que se pongan o que no se pongan, porque no sabemos qué pueda pasar. Muchas gracias, doctora. Sí. Bueno, los pacientes post-COVID también hay que recordar que pueden tener síntomas que pueden durar hasta, no sabemos cuánto, ¿no? Pero por lo pronto, nosotros hicimos un estudio en la unidad temporal COVID, hicimos un seguimiento específico de 4,000 personas que fueron egresadas de la unidad temporal y al final lo que encontramos es que entre 30 y 40%, 3 meses después, seguían teniendo síntomas, sobre todo neurológicos, ¿no?
cosas asociadas con pérdida de memoria, problemas para concentrarse, que tenían de repente como lagunas, se les olvidaban las cosas, ansiedad, depresión, ¿no? Hasta un 40%, 3 meses después. Alopecia, que incluso incrementó después, o sea, empezamos con un porcentaje del 20%, subió hasta 30%, 3 meses después. Entonces, los síntomas que tienen no necesariamente están relacionados con la vacunación. O sea, probablemente le ponen más énfasis y le ponen como más atención a los síntomas porque los vacunaron, ¿no? Pero los síntomas asociados a la vacunación, pues son muy específicos. Fatiga, dolor, cefalea, que sí se presentan en el COVID, pero se quitan en 2 días. ¿Sí? Esa es la diferencia. Con las vacunas se tienen que quitar los síntomas pues entre 2 y 3 días más o menos. Pero que cause COVID, es imposible que cause COVID porque como ustedes saben y ya vieron en toda la presentación, solamente se está aplicando algo que produce proteína S. Ninguna de las vacunas tiene virus vivos atenuados. Todos son o la Sinovac, que es virus muerto, o todas las demás que son diferentes mecanismos para producir la proteína S específicamente. Una pregunta muy puntual. Con la información que tenemos ahora, ya sabemos, y si no, ¿cuándo cree la doctora Wong que podamos tener esa información? Si la producción de anticuerpos que se puede medir y titular de manera muy puntual, y también cómo va a lo largo del tiempo este número de anticuerpos. Primero, si sabemos cuál es el título que es útil, a qué velocidad va decayendo este título y si va a haber necesidad de poner nuevamente la vacuna y cuándo, anual o bianual, si ya tenemos esa información. Y felicidades, doctora. Muchas gracias, doctor. Esa es una pregunta muy importante, recurrente en todas las pláticas que damos de vacunas y pues que yo creo que necesitamos tiempo para poder contestarla. Estoy completamente de acuerdo con usted. Es cierto que existían las plataformas vacunales, pero lo que hizo el mundo y todos los científicos y compañías fue unir esfuerzos. Entonces, por ejemplo, hay una vacuna que se está produciendo por Sanofi y Glaxo, que son 2 compañías completamente diferentes, pero Sanofi puso su proteína recombinante y Glaxo puso su adyuvante, ¿no? Entonces, con esto están haciendo una nueva vacuna que al parecer es muy potente, ¿no? Están por presentar los resultados apenas de la fase 1, etcétera, pero pues en eso están. Y en cuanto a la duración de la inmunidad, lo que hemos sabido hasta el momento sobre el virus específicamente, hay un estudio en una corte que es una N muy chiquita, pero es un grupo de pacientes que se enfermaron al principio de la pandemia, los han seguido durante el tiempo, les miden la respuesta inmune celular, humoral, el nivel de anticuerpos neutralizantes, etcétera. Y después de un año, la mayoría de los pacientes siguen teniendo anticuerpos. Entonces, probablemente los anticuerpos generados por las vacunas nos duren mucho tiempo. No lo sabemos porque apenas estamos empezando a aplicar las vacunas. Estas vacunas, pues tenemos 6 meses, ¿no? De que empezamos a aplicarlas, porque las empezamos a aplicar en diciembre. Pero aquí el problema, y que es mucho más complejo que nada más a nivel de anticuerpos, son las variantes. ¿Sí? Por eso quise presentarles algunos datos de variantes, porque puede ser que yo tenga un nivel de anticuerpos altísimo y respuesta celular contra una variante original de Wuhan. Pero si llega la variante Delta, a la cual baja mucho la efectividad, pues entonces me voy a tener que vacunar con una vacuna que esté diseñada con la estructura de la variante Delta. ¿Sí? Entonces, si vamos a tener que ponernos un refuerzo o no, eso va a depender pues de cómo se siga moviendo la pandemia, si podamos controlarla, si el virus deja de mutar tanto, si logramos poner muchas vacunas al mismo tiempo a la mayoría de la gente del mundo, porque siempre que exista alguien
que tenga el virus en el mundo. Vivimos en un mundo globalizado. Hoy estamos en México, en 24 horas estamos del otro lado del mundo. Entonces, eso permite que si hay virus circulando en México, pues yo me lleve el virus a donde sea, ¿no? En un periodo de tiempo muy corto. Entonces, de que si duran los anticuerpos, por lo menos con la enfermedad sabemos que dura 1 año, por lo menos con las vacunas sabemos que duran 6 meses, pero si esos anticuerpos son protectores contra cambios específicos del virus, variantes nuevas que escapan a los anticuerpos, no lo sabemos. Y por eso, ya esto es una cuestión mercadológica, el presidente de Pfizer dijo que necesitamos una tercera dosis, y varios han dicho que necesitan tercera dosis. Pero bueno, obviamente esto es por una cuestión mercadológica, ¿no? No lo sabemos si necesitamos o no necesitamos, basado en el número de enfermos y de variantes, etcétera. Pero pues el tiempo ya nos dirá, ¿no? Si necesitamos o no. Parte de la pregunta que yo tenía la acaba usted de responder, precisamente la duración de la inmunidad después de la vacunación. Pero tenía otra pregunta para usted, doctora. ¿Qué debemos entender por eficacia vacunal? ¿Es la respuesta inmune del individuo? ¿Es la protección que nos va a dar la vacuna? ¿De qué hablamos cuando estamos mencionando la eficacia vacunal? Sí, doctor, muchas gracias. En realidad la eficacia vacunal es una cuestión de riesgo, ¿sí? Esto se calcula en los estudios fase 3, cuando a un grupo de personas se le pone la vacuna, a otro grupo de personas se le pone un placebo y vemos el número de casos que hay en cada grupo. Entonces, esta es una disminución del riesgo relativo, ¿sí? Porque lo que podemos ver es que en el caso de COVID, para poder detectar un caso, pues el porcentaje es muy bajo. Entonces, lo que estamos observando cuando calculamos la eficacia vacunal es 95% de probabilidad de disminución del riesgo relativo en el grupo que le estamos poniendo la vacuna, ¿sí? Que es muy diferente de la inmunogenicidad. La inmunogenicidad se calcula en los estudios fase 1 y fase 2, en donde observamos qué porcentaje del grupo tuvo anticuerpos, ¿no? Y vemos cuál es el nivel de anticuerpos que se producen en un grupo contra otro. Y pues bueno, creo que no contesté esa pregunta hace rato, porque son varias preguntas luego, pero no tenemos un marcador subrogado para decir qué nivel de anticuerpos es protector y cuál no. Entonces, lo que hacen la mayoría de las compañías farmacéuticas es que ponen o miden los niveles de anticuerpos del plasma convaleciente de personas que ya se enfermaron y comparan su nivel de anticuerpos que causa la vacuna. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando les estaba platicando del Novavax, ahí les dije que tienen 4 y 7 veces más el nivel de anticuerpos. Ninguna vacuna tiene esos niveles de anticuerpos tan altos, ninguna más que la de Novavax. Y parece que tiene que ver con el adyuvante. Y bueno, pues no hay un marcador subrogado para esto. Entonces, el porcentaje o la inmunogenicidad, más bien, se mide viendo qué porcentaje de la población produce anticuerpos, porque sí va a haber siempre un porcentaje chiquito que no va a producir, y midiendo también el nivel de anticuerpos en un grupo y en otro. Y la eficacia vacunal ya se refiere a la capacidad de la vacuna de evitar la enfermedad. Entonces, en realidad es una disminución del riesgo relativo en el grupo de vacunados. Espero haber sido clara. Yo quiero hacerle una pregunta, doctora, que, bueno, es un poco diferente a lo que ya han estado preguntando mis colegas. Pero bueno, desde que empezamos a ver a los pacientes postvacunados, por ahí empezaron a circular algunas noticias, por ejemplo, de la presencia de actividad magnética en el lugar de la inyección y en áreas distintas al sitio de inyección. Yo empecé a hacer algunas observaciones y vi que prácticamente todas las personas que han sido vacunadas se observa este fenómeno. Incluso he rastreado
las zonas donde se observa esta actividad magnética e incluso coinciden con zonas de mayor tensión muscular. He observado incluso en personas que ya tienen 3-4 meses de vacunados y siguen con esta actividad. Al principio pues fue un simple hallazgo y posteriormente empecé a notar que esta actividad se presenta sobre todo en la parte alta de la espalda, a nivel, por ejemplo, hay un punto muy frecuente a nivel de cervical 7 y a partir de ahí se observan también a lo largo, por ejemplo, el trapecio, a lo largo del erector de la columna se observan una mayor actividad magnética y sobre todo que se relacionan con síntomas. Por ejemplo, cuando hay una mayor actividad a nivel cervical, coincide con cefalea, con nerviosismo, con mayor tendencia a depresión, con mareo. Incluso algunos pacientes acuden precisamente por eso, aumenta la posibilidad de tinnitus, aumenta la posibilidad de palpitaciones y sobre todo fatiga que se extiende más de lo habitual. Entonces mi pregunta es si usted sabe por qué se presenta esto, esta actividad magnética que es muy evidente, que a veces no es tan notable, pero sí se presenta. Y bueno, pues la siguiente pregunta es saber qué implicaciones clínicas puede tener esto. Muchas gracias, doctora. Pues gracias, doctor. Yo creo que usted nos ha ilustrado más acerca del magnetismo que lo que yo pudiera comentar. En realidad no hay estudios relacionados con esto del magnetismo. Aquí sería interesante también como ver si antes de la vacunación también tenían magnetismo, ¿no? Porque no sabemos si sea como un efecto directo de la vacuna. No sé si el hecho de tener esta, pues no sé, estas presiones o sensaciones o síntomas causa algún tipo de magnetismo. Yo no he leído nada al respecto. Sí vi muchos memes en las redes sociales, pero igual también vi otras que llegó una legisladora y dijo, miren cómo tengo magnetismo, se puso la moneda y pues se le cayó, ¿no? Entonces, la verdad es que yo en lo personal no lo he visto específicamente y tampoco he visto ninguna publicación o algún estudio relacionado con eso. Ahí sí no podría comentarle, entonces no sé si en el caso de estos pacientes que usted ha seguido, antes de la vacuna también tenían este fenómeno o no. No sé, la verdad que no sé porque lo empecé a observar a partir de los vacunados. Lo que sí es cierto es que no vacunados no lo tienen. Eso es lo común, que no existe eso. Y bueno, pues es una cosa de llamar la atención que ocurre eso de una manera constante. Y incluso yo he estado observando, he estado haciendo mis observaciones a ver si, por ejemplo, en la sangre existe esa actividad magnética o en el plasma de los pacientes, y en el plasma ni en la sangre se presenta, pero de que existe, sobre todo en estas regiones, es muy constante. Por ejemplo, en extremidades inferiores no ocurre, y bueno, a pesar de que se inyecta en el brazo izquierdo generalmente, generalmente el primer día solamente se muestra ahí, y días siguientes ya aparece en toda la parte alta de la espalda. Sí, eso es lo común. Incluso yo he propuesto que esta evolución o esa constante que tiene es porque hay alguna alteración de las fascias y que no es una cuestión ni sanguínea ni linfática. ¿Sí? Eso es una cosa muy curiosa. Sí, y se presenta en zonas donde hay más acumulación de fascia. Incluso yo he hecho algunos tratamientos de liberar fascias. Hay una técnica, yo hago acupuntura, y cuando se trabaja esa región para liberar fascias, generalmente disminuye y disminuyen los síntomas, curiosamente.